Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más aquí a este espacio como pez en el agua en la 4TV, donde estamos desarrollando una conversación, una charla, una gran conversación que forma parte de la transformación de nuestro país, de nuestro mundo, de nuestra América Latina. Y las artes forman parte de esa transformación, la música, el canto, la ópera. Y para hablar un poquito de eso, pues invitamos a nuestra compañera Cata Pereda. Ella es cantante de ópera, es productora también, y pues ella nos va a platicar de qué va la carrera que ha emprendido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Pues bueno, cuando hablamos de ópera, pensamos en un arte elitista, excluyente, lejano, viejo, aburrido, en un idioma, en un idioma extranjero. Y justamente eso es lo que queremos cambiar con mi compañía, que se llama Ópera Portátil. Ópera Portátil. Ajá, que justamente cumplimos 10 años este año. Para mí la ópera siempre ha sido una pasión. Desde chica no empecé estudiando ópera. De hecho, yo estudié filosofía en la facultad, en la UNAM. Y sí, literatura y tal, pero la música y el teatro siempre fueron parte importante de mi vida. En la familia, ¿no? Había como una especie de circo familiar. No circo, pero sí crecí entre un cabaret y la Facultad de Filosofía y Letras. Y para mí siempre ha sido muy importante la ópera y en general el teatro, la música, como un vehículo de significado y de sentido y de comunicación con lo que está pasando. Entonces, mi búsqueda ha sido un poco, como te decía, no directa, sino ir entendiendo qué cosas pasan y cómo las queremos comunicar a través de la música, que es, y sobre todo la ópera, que es un arte complejo y a la vez muy simple. Si te toca, te toca. Pero es difícil, ¿no? O sea, las cantantes de ópera tienen carreras también cortitas, ¿no? Sí. Hay un desgaste muy fuerte. Puede haberlo, no es necesario. Digo, tenemos grandes... Digo, está el ejemplo de la Calas, que claro, cantó y cantó y cantó. Sí. Llegó un momento donde ya la voz, pues, no daba, pero bueno, hizo una carrera fenomenal. Pero bueno, un cantante es como un actor, una actriz. Depende un poco cómo uses la voz, es hasta dónde puede llegar tu carrera. Por supuesto que todos quieren ver a los jóvenes en escena, entonces también, claro, para uno como artista escénico, pues tenemos una conciencia del tiempo, ¿no? De la temporalidad de la carrera. Por eso muchos de nosotros también dirigimos, también escribimos obras, versátil. También producimos, hacemos como gran cantidad de cosas. Y lo que tiene la ópera en especial es esta vinculación directa con las emociones, ¿no? A partir de la voz. A partir de la voz. O sea, una obra de teatro pues nos cuenta una historia y tal. Y una ópera, además de contarnos una historia, tiene estos momentos, este momento que es el aria, ¿no? El aria de ópera donde el personaje reflexiona un poco hacia sí mismo y es un viaje hacia el interior. Y es la expresión de una emoción, una o dos emociones. Entonces tú tienes, no sé, un aria de Mozart, tienes a Pamina, que es la heroína de La flauta mágica, que cuando canta su famosa aria de Ach, ich fühl's, yo lo siento, como que se desdobla ante sí misma y dice, ¿qué me está pasando? ¿Qué pasa? Y aunque uno no entienda las palabras, sí. Hay algo directo. Si escuchas Carmen y escuchas todo el proceso, sensual. Ese proceso, ¿no? En Carmen, la cosa sensual, la cosa rebelde. En Pamina, pues esta cosa muy nostálgica, de mucha tristeza. En La Reina de la Noche. Digo, son como muy arquetípicos. Exacto. Los personajes de la ópera, ¿no? ¿Qué tiene esto que ver con nuestra realidad mexicana del siglo XXI? Pues que se puede narrar en ópera. Exactamente, ¿no? Y bueno, en mi compañía hemos hecho un poco de todo, desde ópera a cabaret, del que bueno, tengo mucha influencia del cabaret que hizo Jesús Rodríguez. Yo trabajé con ella mucho tiempo, de hecho ella dirigió varias de nuestras puestas en escena. Que
que es claro, desde el humor, desde otro lugar, ¿no? Claro, sí. Y ahora hemos hecho también muchas óperas para niños. Todas son originales, escritas en español. Y en cada una de estas obras, pues tratamos de hablar de ciertos problemas. Nuestra última ópera va sobre la migración. Y es una fábula, en realidad, ¿no? Está dirigida al público infantil y al público familiar, por supuesto, porque los niños siempre van acompañados de sus familias. Y creo que eso es algo muy importante que como artistas que nos dirigimos hacia las infancias tenemos que tomar en cuenta, ¿no? O sea, cómo tener varios tipos de discursos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, esta ópera narra el encuentro de dos especies, unos grillos y unas chicharras, que pues se están disputando un territorio y cómo pues pueden transitar, conocerse y entender que pueden convivir, aunque sean muy distintos, ¿no? Con esta ópera hemos tenido un gran aprendizaje porque hemos estado de la mano de ACNUR, con las Naciones Unidas, entonces pues hemos ido a muchos campos de refugiados, bueno, más que campos de refugiados, más bien como refugios aquí en la Ciudad de México, y hemos estado pues viajando. ¿Han salido del país? ¿Han ido a otros países? No, hemos estado, aquí apenas empezamos, parece que vamos a Tapachula en unos meses, y justo ha sido como muy importante para nosotros ver cómo el arte realmente transforma. Impacta. Transforma, impacta y te puede cambiar. Tanto nosotros como actores, que al final somos los que más aprendemos cuando vamos a estos espacios donde conviven pues, un montón de migrantes y la gente, el público de acogida, digamos. Como el propio público, como entender, claro, como que el otro pues, es igual que yo, ¿no? Que esa es una de nuestras grandes búsquedas, ¿no? En general, ¿no? Tanto en la Ciudad de México, ¿no? Quitar este clasismo horrible en el que vivimos y entender ponernos en el lugar del otro, como pues hacia afuera, con los extranjeros nos quejamos mucho de los Estados Unidos y de cómo nos tratan y luego tratamos igual a nuestros migrantes. La frontera sur, sí. La frontera sur, justo. Entonces, bueno, siempre tratamos como de llevar la música y nuestros contenidos a unas cosas más concretas, porque siento yo que es una manera de conectar con lo que está pasando. Que no siempre es el caso también, ¿no? O sea, yo siento que la música tiene este poder también de transformarnos individualmente. O sea, esta ópera pues es un ejemplo como de algo más concreto que estamos haciendo, tratando un tema muy específico. Pero no hay que olvidar que la música pues es algo universal, ¿no? Y que puede ser muy sanador y muy transformador a nivel individual. Es decir, damos una función y yo con que toque a 2, 3 personas y sientes esa conexión, dices, bueno, ya hice algo por mi ciudad, por mi país, por mi humanidad, independientemente de si nuestros pensamientos políticos son los mismos o no, pero al menos como ir sembrando pues, un tipo de armonía distinta, que es la que al final buscamos todos, ¿no? Sí. Ahora, el ejercicio musical se te transforma como sujeto, ¿no? Como individuo, necesariamente, pero pues es un ejercicio colectivo, ¿no? O sea, por lo menos dialógico, ¿no? Alguien canta y alguien escucha, ¿no? Hay una interacción, ¿no? Dialogante. Pero cuando estás hablando de una puesta en escena, donde hay más personas, pues eso ya se hace más colectivo. O cuando hablas, a mí me pienso mucho en las festividades, en los carnavales, en los eventos donde la gente hace la música y participa de una festividad. Y eso también es muy, muy transformador, muy catárquico, ¿no? Y es pues colectivo, es una experiencia colectiva. Te toca individualmente, pero hay una comunidad participante, ¿no? Creo que es muy importante lo que dices de la colectividad y sobre todo la presencia, ¿no? Ahorita en esta época donde todo es virtual y todo es digital y tenemos a los niños enganchados y a los adolescentes y a los adultos y estamos todos enganchados en el aparatito, tener la oportunidad de estar en presencia, en colectivo, con otra gente, todos escuchando y viendo la misma música y luego después hablando sobre lo que vimos y sintiendo. El antes y el después para mí es fundamental, a veces es casi más importante que la obra misma. Claro, la obra es algo que nosotros planeamos y tal, y como se sabe, cada función es muy diferente, dependiendo absolutamente del público. El viernes dimos 3 funciones seguidas de una ópera para niños que tenemos,
que habla un poco sobre la imaginación y la construcción de la identidad. Vimos para niños de primaria baja, primaria alta, secundaria y prepa. Obviamente cada función fue absolutamente distinta porque el público responde de manera distinta. Y es la misma obra. Exactamente la misma obra. Y son distintas de cómo se sienten, de cómo vibran, de dónde se ríe la gente, de dónde hay más silencios. Y ahí está lo importante, en el evento, en la colectividad, en este encuentro. Sí. Que siento que es muy importante, que todavía tienen las artes escénicas. Ahora, acabas de tocar un tema interesantísimo. En la ópera, ¿no?, y en el teatro hay una cultura de apagar el celular, ¿no? O como ir al cine, ¿no? Hay una cultura de vas a la ópera o vas al teatro o vas a la música clásica y no debes hacer ruido, tienes que apagar tu celular, ¿no? En la música, digamos, en el rock, en el pop y en esos espectáculos, se da muchísimo que la gente va con el celular, ¿no? Entonces, el otro día vi a Manu Chao que decía, oye, creo que hay que prohibir que entren con celular al concierto, porque van y ven el concierto a través del aparato y no ven lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Es una cosa brutal. Justo tuve la oportunidad de estar en la Arena México, en el coro de un grupo de metal, así 15,000 personas. Órale. Y era muy brutal ver eso, ¿no? O sea, estuvo precioso el concierto, también había una cosa muy bonita de comunión, de ver los metaleros, es un público muy noble, muy entusiasta. Lo somos. ¿No? Pero muchos celulares, ¿no? Sí. Y justo uno dice, tenemos pocas oportunidades de estar con la gente, ¿no? Es casi como un mitin político, ¿no? Sí. Donde estamos todos por una misma causa o un mismo amor a un grupo, lo que sea, y seguir ahí, ¿no? Seguir enganchados. O sea, yo siento que nuestra gran meta ahora, al menos yo lo siento así, es cómo volver a estas necesidades primigenias, ¿no? O sea, el desconectarse, ¿cómo le llaman ahora? Sí, hay como todo un movimiento en Europa, o sea, y no por ser eurocentristas ni mucho menos, ¿no? Pero estas cosas que nos impuso el mundo occidental y el capitalismo, que es así como el estar absolutamente conectados, que siento que justo pues hay que volver un poco a la tierra, a lo natural y al estar juntos frente al fuego, ¿no? A lo humano, frente al fuego. Frente al fuego. Y siento que el convivio, justamente, hay un teórico argentino muy chido que se llama Jorge Dubati, que habla de eso, ¿no? Él es teórico de teatro, de cómo lo importante a veces del teatro y de la escena, ¿no? O sea, yo me considero pues teatrera, ¿no? Porque al final los que hacemos ópera, danza, todos somos artistas escénicos. Es eso, es lograr el convivio entre seres humanos, niños, grandes, ancianos, tercera edad, jóvenes, lo que sea, pues estar en un mismo lugar, estar viendo algo, estar experimentando algo juntos. Eso ya para mí es lo más poderoso, independientemente de cómo lea cada quien la obra. Porque lo interesante también por ejemplo, de la ópera es que tiene ciertos momentos muy abiertos, la música, ¿no? Y cada quien se viaja con algo distinto, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿para qué edad es? Si tienes un niño de 1, tráetelo. Exacto. Si tienes una señora de 90, tráela. O sea, como que cada quien se va a llevar algo muy distinto del espectáculo y lo importante es este convivio, esta cosa de lograr estar juntos así, como era antes. Sí. Como tratar de volver a lo primario, que es... Una rehumanización, ¿no? Absolutamente, que es donde estamos bien, no necesitamos esta cosa de un estímulo constante todo el tiempo, sino como tener este poder también de lograrte concentrar, lograr conectarte con el violín, con lo que está haciendo el cello ahorita, con esa voz del tenor, de la soprano, y ya, ¿no? Es que eso es todo un proceso formativo y es difícil hacerlo eso sin voluntad de diferentes partes de la sociedad, ¿no? Del Estado, de la gente. Por eso a mí me importan tanto las infancias, ¿no? O sea, fue realmente por casualidad que yo empecé a hacer ópera para niños. ¿Ah, sí? Conocí a Jomi Delgado, quien es ahora mi socio, que es compositor. Yo había trabajado, exacto, en cabaret, había estudiado filosofía, literatura, no sé qué, estaba empezando a ver... Experimentando qué hacía. Conocí a este Jomi. Él tenía una ópera sobre una abeja reina, pero no era una ópera que estaba pensado para niños.
eran las 6 etapas de una abeja reina, bastante cruel, como es la vida de los animales, ¿no? Que nace, mata. Cruel desde nuestro punto de vista, ¿no? Que comete el fratricidio, mata a las hermanas para poder acceder a ser la única abeja reina, Casi como la monarquía. Absolutamente, ¿no? Es una monarquía, sí. ¿no? Es tal cual como una monarquía, porque pues, ¿no? Mata a las hermanas, accede al trono, el vuelo nupcial, sale una vez la abeja reina en su vida a procrear, se la pasa teniendo hijos y muere. Y de eso va la ópera. Y yo dije, oye, esto puede ser una ópera para niños. Y me decía, ¿pero cómo? Si es súper cruel. Y dije, no, vamos a... Entonces ya la fuimos trabajando. Justamente Jesús nos hizo la puesta en escena. Una puesta como muy simple, muy bella, muy bonita. Y fue un súper éxito con el público infantil. Y ahí descubrimos cómo era un público maravilloso, porque además no tiene prejuicios, ¿no? Tú vas con la gente y dices, bueno, hago ópera contemporánea. Uf, qué rollo, ¿no? ¿Cómo se come? Exacto, ¿cómo se come? Los niños llegan abiertos y están ahí, y si se conmueven y tú lo ves. Si se aburren y empiezan a hablar o comentan, que eso a mí también me parece maravilloso. Esta cosa de estar absolutamente en silencio en la música clásica es absurdo, ¿no? O sea, si tú te emocionas y quieres reír o expresar algo, pues bienvenido, igual que en un concierto de rock, ¿no? Y forma parte de la musicalidad. Forma parte del paisaje, ¿no? Claro. Sonoro. Y justo, pero los celulares no. Eso no forma parte de ese paisaje. No, idealmente no. Nosotros siempre decimos, y cuando suena un celular tratamos de sacar un chiste y la persona que le suena pues, se siente súper apenada. Tampoco es un delito, ¿no? No, pero justo como tú dices, sí hay una convención en la música clásica que nos ayuda de llegar y apagar tu celular, y en el teatro, ¿no? Como que es un espacio, como un paréntesis de la vida cotidiana, ¿no? Cuando uno entra al teatro... Cuando uno se sube a un escenario es lo mismo, ¿no? Cuando te subes a un escenario te elevas un poco de la tierra porque estás un poco más conectado con la espiritualidad, ¿no? Te elevas un poquito, por eso el escenario es tan bonito cuando lo elevas, porque entonces tú como actor, como actriz, sientes esa responsabilidad de estar allá arriba y de qué vas a decir, cómo lo vas a comunicar y cómo lo va a recibir el otro. Es muy interesante. Hay toda una pedagogía de esa relación. Tienes una responsabilidad. Y una responsabilidad absoluta, ¿no? Mucha gente dice, ay, sí, teatro para niños, ópera para niños, qué fácil. Yo digo, no, para mí es un gran reto, porque justamente si al niño que va a ver tu ópera le encanta, bueno, pues ya ganó todo un mundo, ya se conectó con otra realidad. Si se aburre, pues ya lo perdiste para siempre, ¿no? Entonces, y no solo porque queremos formar públicos para ópera, nada más porque sí, ¿no? Sino porque sí, yo siento que la cultura, por algo, es un derecho, porque la cultura, pues es una de las cosas que nos hace felices, ¿no? El arte. O sea, si no tuviéramos música, o sea, ¿de qué sirve que estemos trabajando todo el día y haciendo, si no tenemos... pues estos lugares de esparcimiento, de reconocimiento, de convivio con el otro, lo que hablábamos, ¿no? O sea, para mí es muy importante además, eso. No es casualidad tampoco que las sociedades, digamos, más exitosas, ¿no? En términos materiales, tengan un elevado nivel cultural, ¿no? Hayan tenido en la historia elevados niveles culturales y hayan considerado las artes como un elemento fundamental de esas sociedades, ¿no? El teatro, la música, la danza, la pintura en su momento, ¿no? No es una casualidad, es que el ser humano crece cuando desarrolla pues, su cultura, ¿no? Cuando desarrolla su capacidad de hacer arte, su capacidad creativa, ¿no? Y si no hay esa capacidad creativa y si se apachurra esa capacidad creativa, pues se deshumaniza el humano. Absolutamente, porque entonces ya hay como una cuestión como de hay que ser productivos, ¿para qué? ¿No? Sí es importante la productividad, pero si no tenemos este espacio de esparcimiento personal, y no solo la cultura como algo que vamos a ver, o sea, a mí me interesa muchísimo no solo crear público, crear artistas, aunque se dediquen a otra cosa, ¿no? O sea, despertar esa curiosidad, ya sea en el niño, en el adulto, en el adolescente. O sea, a mí cuando llega gente después y me dice, ay, siempre he querido cantar, y yo, toma clase, hazlo, porque siento que justo una sociedad avanzada como la queremos es una sociedad llena de individuos creativos, aunque seas contador, aunque seas abogado, seas lo que seas, ¿no? Seas campesino,
Si tú tienes tu guitarrita y tocas o cantas, o, ¿no? Sí, y sí pasa, ¿no? Sí pasa. O sea, en los pueblos, la gente que toca música, pues es gente que hace muchas otras cosas. Por supuesto, y es gente realizada. Y eso es lo que queremos, ¿no? O sea, que cada persona encuentre esa realización personal, independientemente de las obligaciones que tengamos como ciudadanos, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Digo, yo soy mamá, doy clase, ¿no? O sea, hacemos toda una variedad de cosas, pero si uno no, o sea, siento que parte del arte consiste en despertar al artista interior de todos. No solo tener espectadores que nos aplaudan, no va de eso. Va de esta conexión, cuando yo conecto con otros y les despierto esta curiosidad por también cantar, por hacer escenografía, ¿no? Oye, ¿y la filosofía jugó un papel en esa búsqueda tuya? Yo creo que sí, o sea, no, por supuesto. A mí siempre me gustó escribir, siempre me gustó leer. Bueno, yo siento que todo mundo debería estudiar filosofía en la preparatoria, en la secundaria, y los que puedan estudiar una carrera filosófica, no solo para volverte profesor de filosofía, investigador, sino que la filosofía te da esta herramienta crítica, cuestionadora, reflexiva, hacia adentro. Entonces yo trato de que las obras que he escrito y que he coescrito, porque pues varias las escribimos a 4, a 6 manos, algunas las he escrito yo, siempre tengan esta búsqueda interior, existencialista, o que cuestionen el status quo, porque al final pues yo siento que la vida va de eso, de estar cuestionando, y nuestra tarea como artistas es esa también, ¿no? O sea, cuestionar, ok, esto está muy bien, esto lo aplaudo, pero esto lo cuestiono, ¿cómo lo podemos cambiar? Lo de afuera, lo de adentro, lo político, lo social, lo individual, lo colectivo, todo, ¿no? Estar en un continuo cuestionamiento, pues eso es lo que da la filosofía. Yo siento que es algo que la filosofía te da como una estructura de pensamiento, además de muchos contenidos, pero siento que lo importante es esa capacidad. El aprender a pensar, ¿no? El aprender a pensar. Que no es tan fácil, no es tan simple. No, y a la vez sí. A la vez sí. Y a la vez es muy humano. Todo mundo tenemos esa capacidad. Y justo, pues, ¿no? Nuestra labor como artistas también es eso, es pues confrontar al otro, cuestionar y compartir esas experiencias. Sí, porque esa capacidad de pensar o esa capacidad estética, ¿no? La capacidad de sentir, ¿no? De la capacidad de conmoverse, que es necesaria para la apreciación artística, ¿no? No necesariamente una formación técnica, sino el estar abierto a que te toque la obra, es algo que requiere ejercitarse. Absolutamente, es como una educación sentimental, ¿no? De lo que hablaban estos filósofos del siglo XIX, de cómo abrirte, pero no es difícil, pero es una cosa de hábito, ¿no? Es como en la Cuba comunista, como que cuando prohibieron Hollywood, y entonces toda la gente veía películas de arte, todo el pueblo cubano, ¿no? Y claro, y es lo que les gusta al pueblo cubano, y uno dice, wow, o sea, verte una peli de arte de 3 horas donde no pasa nada, sí. Pero a la vez donde pasa todo, ¿no? Porque todo pasa acá adentro, ¿no? Todo pasa acá adentro, son los desdoblamientos internos de las emociones. ¿Y cómo puedes tener a todo un pueblo que le gusta eso? Bueno, pues es un tipo de educación. Si estamos muy acostumbrados pues, a ver puro Netflix y a ver pura cosa como que de conflicto rápido tal, pues bueno, eso es lo que vamos a apreciar. Entonces también pues es esta lucha continua que tenemos los artistas de también ofrecer otro tipo de cosas que nos llevan pues un poquito más a la calma interior, a la reflexión y no solo a un entretenimiento como que te da una satisfacción inmediata y luego te hace sentir miserable, ¿no? Claro, tú ves a Hollywood, las historias maravillosas de gente guapa y rica y tal, que les va perfecto. Y que luego siempre ves son tu monarquías, vida. Además. Hablando de la abeja reina, los buenos siempre son los monarcas. Allí. Y los ricos, ¿no? Y los poderosos. El rey de tal, la reina de tal, el príncipe tal. Y entonces entender que no, que bueno, que a todos la vida nos cuesta trabajo y que pues en ese desdoblarse y en ese devenir e intentar resolver tus problemas, pues es donde encuentras esa felicidad. Claro. Oye, y no puedo evitar derivar esto en la cuestión política, ¿no? Que es la democracia, ¿no? Como forma de vida, una forma de vida colectiva, igualitaria, ¿no? No de la democracia en términos nada más electorales, sino como una forma de buscar la igualdad de condiciones para todas y todos, ¿no?
requiere justamente de una ciudadanía y crítica, ¿no? Una ciudadanía justo que esté incómoda con la injusticia, ¿no? Y que busque formas de arreglar, de resolver problemas que laceran a la vida en común. Ahí juega un papel fundamental el pensamiento crítico, que dices, ¿no? De la filosofía, y la capacidad estética, ¿no? Absolutamente. O sea, porque un pueblo, ese es el gran problema como del espectáculo masivo al que estamos, pues al que tenemos acceso ahora todos, que parece maravilloso, todas estas opciones del streaming en Netflix y tanto bombardeo que está bien, o sea, tener cierto entretenimiento, pero que no nos forma esta capacidad crítica que es justamente lo que nos da el arte verdadero, ¿no? O sea, el sentarte a leer una novela, el ir a una obra de teatro, que siento que, digo, depende del teatro, ¿no? Y no digo que todo lo que nosotros hacemos sea maravillosa y te despierta el espíritu crítico, pero esa es la búsqueda, ¿no? Justamente hacia una mayor igualdad, desde lo individual también y por supuesto desde lo colectivo, ¿no? O sea, obviamente todos buscamos pues vivir en armonía con el entorno y la manera de vivir en armonía es que tú estés feliz y yo esté feliz y si los dos estamos felices, pues entonces todo va a estar bien, ¿no? Y si yo veo que algo te está pasando, que te tienes una injusticia, pues obviamente voy y te ayudo, pero eso es más sencillo hacerlo si no estamos todos anestesiados. Que eso es lo que luego hace esta gran industria del entretenimiento, que nos anestesia un poco, ¿no? Y justo yo siento que pues todos los artistas independientes estamos en eso, estamos como tratando de, dentro de cada quien, dentro de su propia búsqueda, es decir, oye, ¿no? O sea, tocar las puertas, decirle a la gente, oye, ¿cómo te sientes con respecto a este problema? ¿No? Empezar una conversación también en torno a diversos problemas. Y sí, bueno, la democracia, pues yo creo en una democracia justo, como una democracia donde realmente todos seamos no iguales, porque no somos iguales, claro. Cada quien en su particularidad, pero todos tengamos la misma valía, ¿no? O sea, donde yo reconozca al otro, ¿no? O sea, donde vea en la otredad, me pueda reflejar, pueda entrar en conversación y pueda ver donde hay una injusticia y donde yo puedo participar, ¿no? Que a veces en estas sociedades tan grandes luego es bien difícil saber cómo actuar ante una injusticia mayor, más allá de la democracia y de ir a votar, que bueno, que es importante, pero pues si en el pequeño entorno también no hacemos nuestra labor como ciudadanos, ¿no? Pues yo siento que la verdadera democracia no se alcanza, ¿no? Sí, es más un asunto cotidiano. Sí, es en todos los niveles, ¿no? O sea, de darte cuenta, porque muchas veces lo que pasa es que uno no se da cuenta, incluso de que uno está cometiendo una injusticia. Ah, por supuesto, ¿no? O sea, empieza de ahí, ¿no? Como del famoso despertar de las conciencias, ¿no? De despertar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy tratando a esta persona? ¿O por qué? Desde cómo nos comportamos en el tráfico, ¿no? Yo veo, por ejemplo, un pequeño detalle, ¿no? Yo ando mucho en bici. Y claro, como ciclista de pronto te das cuenta de un montón de cosas que hacen los automovilistas. Pero claro, yo también soy automovilista. Y me doy cuenta que cuando traigo el coche, pues luego vas súper rápido y no te das cuenta de los ciclistas. Y entonces es muy importante tanto andar en coche como andar en bici, como ser peatón. Exacto. Porque entonces entiendes y dices, claro, yo como peatón tengo que estar muy osado de cómo viene el ciclista, porque pues viene a otra velocidad y quizás no se fije en mí, y como ciclista tengo que estar muy osada a cómo vienen los coches, y eso me parece una metáfora bonita de cómo funciona la sociedad, ¿no? O sea, si tú habitas si te tratas de poner en la piel de diferentes actores, digamos, de la sociedad, entonces te das cuenta de que quizás el automovilista pues no es de mala onda que te atropella. Ajá, o sea, como que no tiene esa conciencia. Sí. Y para tener esa conciencia, pues sirve mucho tú ponerte de ciclista y tú ponerte de peatón, porque entonces ya te pusiste en el lugar de varios. Y entonces comprendes mejor cómo funciona todo el entramado. Tía, pero además hay relaciones de poder ahí. Absolutamente, ¿no? O sea, eres una cuando te subes al coche
Claro. Pero es otra cuando vas a cruzar caminando, ¿no? Sí, que estás mucho más desprotegido cuando vas como peatón que cuando vas en tu coche ahí feliz. Tienes el poder tu música del y fierro. no te importa nada y dices, wow, o sea, cómo uno mismo se transforma en diversas situaciones, ¿no? Y eso siento que te da una capacidad de empatía muy interesante, porque dices, ok, no es que el automovilista sea un Malo. mala onda, Malo per se. que no tenga empatía, sino que no se está poniendo en ese lugar. Y entonces como ayudar al otro y decirle, oye, pues vente a andar en bici conmigo para que veas lo difícil que es estar en esta situación, ¿no? Sí, yo he escuchado, fíjate cómo nos fuimos de la ópera a la ciclopista, ¿no? A la ciclovía. Porque he escuchado muchas compañeras que andan en bicicleta que dicen, oye, el que construyó las ciclovías y hizo el reglamento de tránsito no viaja en bicicleta, ¿no? No. Entonces, Las primeras ciclovías, ¿no? Estas que iban sí. súper arriba. Yo ahora estoy muy feliz, ¿no? De cómo la ciudad ya está. Yo vine de Coyoacán en bici hasta acá. Es bueno que exista, ¿no? Y que haya ecobicis y falta mucho que hacer, ¿no? Sí. Pero justamente como falta esa comunicación, esa sensibilidad, ¿no? Esa educación de que pues estamos en un momento, en un lugar de todas, de todos, y hay que respetarnos y hay que darnos chance de pasar, ¿no? No, y por esto para mí, o sea, es como si el que hace las políticas públicas no anduvo a pie y no anduvo en bici y se dedica a hacer las ciclovías, pues no va a tener ni idea. Y es lo mismo en la ópera, ¿no? O sea, si yo no soy también espectadora y voy mucho al teatro y veo cómo me siento yo como espectadora, qué necesito yo, pues también a la hora de hacer cosas, pues va a ser más difícil empatizar, ¿no? Eres mamá. También soy mamá. También pasa, ¿no? Sí. Si no eres mamá, es difícil entender qué pasa con los que van acompañando a los niños al teatro, a la danza, ¿no? Sí, claro. Yo empecé a hacer ópera para niños antes de ser mamá. Sí. Y fue como un gran descubrimiento, porque bueno, tenía amigas mamás, tal. Y ya al ser mamá, me di cuenta de la importancia que tenía, pues, hacer espectáculos para toda la familia, ¿no? O sea, porque de pronto los que somos madres y padres ya no salimos. Y lo importante también de tener, pues, un mensaje para todos. O sea, de que, sí, yo soy la mamá que lleva a mis hijos a ver una obra para niños y que yo no me aburra, ¿no? O sea, que también esté interpelada. Y así es la sociedad un poco, ¿no? Nos hemos dado cuenta mucho que la sociedad es muy adultocentrista, ¿no? No tomamos en cuenta mucho a los niños. Pero es adultocentrista del adulto medio, ¿no? Sí. Porque excluye a los niños y excluye a a los ancianos. adultos mayores, ¿no? Y es brutal, ¿no? Y es tremendo. como si todo estuviera ahí. Y dices, la sociedad es mucho más interesante y mucho más rica cuando incluyes a todos, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que...? ¿Y por qué tendríamos que ser todos iguales? Es como, ¿por qué excluimos a los pueblos indígenas? Sí. ¿Por qué, no? Cuando es al contrario, la conversación se vuelve como mucho más interesante si estamos todos incluidos. Evidentemente es más complejo. Sí, claro, yo hablaba de la igualdad, porque es bueno que lo apuntas, ¿no? O sea, la igualdad en términos de encontrar el equilibrio, la armonía en el respeto y el reconocimiento de las diferencias, justamente, ¿no? No la igualdad de ser homogéneos, ¿no? Sino la igualdad en términos económicos, en términos sociales, en términos de oportunidades, ¿no? Y rescatando y valorando las diferencias, por supuesto, ¿no? Justamente de eso va una democracia real, ¿no? Verdadera. Puede ser lejana y utópica, pero hay que ensayarla. No, por supuesto, y por eso, ¿no? Yo siento que cada quien la tiene que ensayar en su pequeño círculo, ¿no? O sea, yo lo veo muy claro, ¿no? En mi pequeño ámbito, que es el escenario y que es la escena y que es llevar obras de teatro. Y justo esto de incluir a toda la familia en un mismo espectáculo y que cada quien se lleve algo, creo que es lo más importante para nosotros como compañía, ¿no? Y para mí, como creadora, digamos, cuando me pongo a escribir o me pongo a ensayar, digo, hay ciertos chistes que definitivamente van dirigidos a los niños, hay otros que van para las mamás, hay otros, ¿no? Y entonces ahí como que hay un diálogo y además también de pronto la mamá se ríe, el niño no, y el niño le pregunta, ¿por qué te reíste? O al revés. Sí, claro. Entonces, sí, para mí es como un gran regalo poder trabajar con las infancias, porque justo también los niños tienen algo no maleado, ¿no? Nosotros ya de pronto nos resignamos mucho a, ay, pues así son las cosas, ya ni modo. Los niños no, ¿no?
Los niños tienen mucho que enseñarnos en ese aspecto, como que pues, están llegando con toda esa curiosidad, con toda esa energía, Claro. y te cuestionan mucho y te dan mucho, ¿no? Sí. Oye, ¿y dónde podemos verles? ¿Dónde podemos apreciar sus puestas en escena? Bueno, si nos siguen en Instagram, estamos como Ópera Portátil y ahí vamos anunciando nuestras cosas. Ahora vamos a estar en el Maratón de Teatro para Niños y Jóvenes en el Centro Cultural del Bosque de Limba el 24 de marzo con nuestra primera ópera Apoidea. Luego en octubre vamos a tener una residencia de 5 semanas también ahí en el Teatro El Galeón, donde vamos a presentar 8 de nuestras puestas en escena, justo porque cumplimos 10 años. Y pues nos vamos a presentar en el CENART en junio, vamos a hacer una pequeña gira a Cholula, Guadalajara, Acapulco. Justo ahorita estamos viendo dónde nos presentamos en Acapulco, porque nos íbamos a presentar en el Jardín Botánico, que está devastado. Entonces, pues queremos hacer unas funciones para ayudar al Jardín Botánico. Claro. Entonces, pues nos presentamos en diversos lugares. Digamos, no tenemos una sede, pero si nos siguen en Ópera Portátil, en Instagram, ahí vamos anunciando. Oye, ¿y van a escuelas? Sí, vamos mucho a escuelas, públicas, privadas. ¿La escuela las contacta y ustedes van? Ajá. Perfecto. Muchas veces nos habla la escuela y nos dicen, oye, pues tráete unas funciones. Yo también tengo mi hijito que está en la primaria y pues sería padrísimo que fueran ahí. Sí, muchas veces vamos y las funciones en la escuela son muy bonitas porque no hay papás. Y entonces, no están las maestras. Pero los niños están como con Además otra energía. Sí, o sea, están con la banda, ¿no? Sí. Entre ellos es otra forma de ser niño, ¿no? Vamos a escuelas y a veces, ahorita va a regresar un programa de la Sepia Limba que es muy interesante, que se llama Teatro Escolar, que es un programa precioso porque traen a las escuelas a los teatros y en general traen escuelas públicas, niños que jamás han ido a un teatro en su vida y llegan por primera vez a ver tu obra. Y es increíble también. Qué maravilloso. Pues muchas gracias. ¿Con qué mensaje nos podemos despedir? ¿Qué mensaje le dejas a nuestro público? ¿Qué nos compartes para cerrar, Cata? Pues yo les diría, los que son padres, que nunca les digan a los niños que no se dediquen al arte por miedo a que no se ganen la vida, ni que vean, o sea, yo siento que hay que revalorizar el papel del artista en la sociedad, que muchas veces se nos ve a los artistas como pues vagos, bohemios, que no sirven, y pensar siempre que el arte pues es lo que queremos hacer en nuestro tiempo libre todos. Queremos ir a la playa, leer una novela, escuchar música, y que habemos toda una serie de gente atrás de eso, y que sí es muy importante tomar en cuenta a los artistas desde un nivel individual como en las políticas públicas. O sea, los artistas estamos ahí haciendo una labor muy importante. Es una vida muy difícil ser artista. Siempre estamos en la precariedad, siempre estamos buscándonos la vida, no tenemos un trabajo fijo, lo hacemos con todo el amor del mundo, y creo que sí es muy importante cambiar esa visión de la necesidad del artista como pues, un obrero más. O sea, somos obreros de la cultura y somos una parte importante de ese engranaje cultural. Entonces siento que valoricemos el arte y la cultura y los trabajadores de la cultura como cualquier otro tipo de trabajador. Pero justo hay que romper esa precariedad, ¿no? O sea, ser artista no debe estar junto con pegado de una vida difícil. No debería, o sea, nosotros no tenemos. Tampoco debería ser una vida privilegiada. En absoluto. Pero, o sea, y creo una que vida ahí, digna. ¿No? Creo que ahí es donde se complejiza todo, ¿no? Porque evidentemente pues, hay artistas que la han tenido muy fácil y entonces la sociedad dice, ¿por qué tienen todos estos privilegios? Pero la gran parte de los artistas no tenemos seguro médico, no tenemos sueldo fijo y estamos ahí dándolo todo. Entonces, creo que sí, pues una sociedad más justa. Que valore a sus artistas. Que valore a sus artistas como valora, y que valore pues, a todos sus trabajadores, ¿no? Claro. Dentro de los cuales estamos los trabajadores para la cultura. Pues ahí está el mensaje. Cata Pereda, Catalina Pereda, cantante de ópera y productora de artes escénicas, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo vital, que es precioso para todos los que nos ven. Muchas gracias y a ti. Esta es tu casa, ojalá nos veamos pronto por acá.
¿no? Muchas gracias. Y pues allá en su casita, píquele a like, comparte el enlace, contacte a los compañeros de, ¿cómo se llama? Ópera Portátil. Ópera Portátil. Contacte a Ópera Portátil en Instagram para que vaya a las puestas en escena. Invítelos a las escuelas de sus hijos para que compartan toda su arte, su capacidad estética, todos los temas que hay que comunicar y nos ayuden a reflexionar este mundo en el que vivimos para intervenirlo y transformarlo por el bien y para el bien de todas y de todos. Estudie arte y ayude a que los y las trabajadoras del arte vivan una vida digna como todas y todos debemos vivirla, porque de eso va esto de ser humano, de hacer justicia aquí en la tierra. Hasta luego.